pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. En versión Reina Valera contemporánea dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén. Yo creo que el versículo lo dice todo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Creyendo que Él existe, o sea, teniendo fe en Él. Yo creo que es tan fácil agradar a Dios. No creo que no sería muy complicado, ¿no? Decir cómo podemos agradar al Señor. Sería es tan fácil de solamente creerle, creer en Él, creer que Él existe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El tema que le puse a esta pequeña reflexión es, tú y yo debemos tener una fe audaz. Si yo les preguntara para ustedes, ¿qué significa la palabra audaz? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es ser audaz? Si hablamos de una persona, es que es capaz, que es poco común, que demuestra atrevimiento y que es valiente. Y todos esos significados ustedes lo acaban de decir. O sea, sí sabemos qué es la palabra audaz. Entonces, por eso le puse a este tema hoy, que todos nosotros debemos de tener una fe audaz, o sea, una fe capaz, una fe fuera de lo común, una fe valiente, amén. Pero para eso, pues necesitamos saber algo. ¿Sabías que Dios quiere recompensar? ¿Y sabías que la única forma en que podemos acercarnos a Dios es creerle, creyendo? Cada uno de ustedes, algunos son padres, algunos no, pero todos convivimos con personas. O sea, todos digamos que tenemos contacto con algunas personas. ¿Ustedes se sentirían contentos porque la persona, su amigo, su compañero, cree en ustedes? Yo creo que cualquier persona se siente contenta cuando uno habla con alguien y esa persona cree en ti. O sea, te tiene confianza. Yo creo que pues se siente uno bien, pero ¿qué pasaría si si nosotros supiéramos que la persona que nos habla o la que convivimos a diario no cree en nosotros? ¿Cómo se sentiría la persona? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Se sentirían bien? Que ustedes platican con una persona y esa persona, ustedes saben que no les cree nada, ¿no? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué es fe y qué no es fe? Porque podríamos estar confundiendo acciones que nosotros pensamos que es fe. La fe no es un deseo. Voy a poner yo un ejemplo, que yo deseo con ansia un carro, ¿no? O yo deseo con ansia una máquina de coser, ¿no? ¿Eso es fe? ¿Eso sería fe que yo deseo con ansia eso? Yo deseo ser sana. ¿Eso sería fe? No, porque eso nomás se encasilla en que es un deseo nada más, hasta ahí. No, eso no es tener fe, eso nomás quiero, deseo. La fe no es pretender algo que no es verdad. La fe no es pretender algo que no es verdad. Es, por ejemplo, si yo agarrara, por ejemplo, este que es un reloj, ¿no? Todos lo ven, no, pues es un reloj. Yo digo, este es un chocolate, por fe es un chocolate. Por fe es un chocolate. ¿Estoy manejando bien mi fe? No, es que la fe no es pretender algo que no es verdad. O sea, no puedo decir, esto es por fe, esto es chocolate. Por fe voy a pasar año y no estudio, ¿no? Supongamos. Por fe voy a pasar mis exámenes de la escuela, pero no estudio. Por la fe y voy a orar en la mañana y voy a ayunar para que pase los exámenes. Eso no es fe. Eso es, la fe no es pretender algo que no es verdad. La fe no es negociar con Dios, como por ejemplo, si tú, Señor, me sanas, yo te voy a servir. Si tú, Señor, me das trabajo, ahora sí voy a diezmar. Eso no es fe, eso sería un soborno. O sea, si tú me das y yo te doy, eso no es fe. La fe no es engañarse a uno mismo para creer algo. ¿Sabías que muchas de las veces nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos, creyendo que creemos en Dios y no creemos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque no sucede lo que estamos esperando. No sucede lo que tanto decíamos, tanto oramos, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, que estamos creyendo, en realidad no estamos creyendo. Es como complicado porque si hacemos un examen de nosotros mismos, podemos decir, ¿en verdad estoy creyendo?
Y tú puedes decir, sí, estoy creyendo. Yo creo en Dios, creo en que Dios puede hacer milagros, creo que Dios me puede sanar, creo, pero tu alrededor y tú mismo te das cuenta que no está sucediendo, es porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso no es fe. Todo lo que te he estado comentando, eso no es fe. Entonces, ¿qué es fe? La fe es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, tú vas a ver las cosas como las vería Dios. Eso es fe. Hace tiempo estuvimos platicando de que las personas no vemos lo mismo porque unas necesitamos lentes y otras ven bien, ¿no? Entonces, no todas las personas que le pongas un dibujo va a ver lo mismo, porque unas no alcanzan a ver bien a distancia y otros sí. Pero ahorita estamos hablando de la vista espiritual. Nosotros debemos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde cómo Él las ve. Eso es fe. Fe es recibir y estar convencido de lo que no se ve. La fe es abrir los ojos a lo espiritual. Por ejemplo, en la Biblia habla sobre un personaje que se llama Abraham. Todos lo conocemos, todos hemos escuchado esa historia de Abraham. Abraham tenía que abrir sus ojos espirituales para entender lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Dios prometió a Abraham una descendencia, pero ¿cómo él lo iba a ver si sus ojos físicos no veían hijos, ¿no? Porque no podía tener hijos, no tenía ni un hijo. Entonces, ¿cómo podía él ver eso? Tenía que abrir sus ojos a lo espiritual y para eso él tuvo que hacer, digamos, como un procedimiento, porque ¿qué le dijo Dios? Que saliera de su lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Qué le quería dar a entender? Cuando le dijo, ¿ves las estrellas? ¿Cuántas son? ¿Puedes contar los granitos de arena? ¿Cuántos son? Son muchos. Tu descendencia va a ser así. Tuvo que ponerse Abraham desde la perspectiva de Dios para poder entenderlo. Y tuvo que creerle a pesar de lo que él veía. Amén. Tenemos otro ejemplo en el libro de Números 13 y 14. ¿Sí se acuerdan de la historia de los 12 espías? Pero vamos a empezar recordando un poquito de Moisés. Moisés había guiado al pueblo de Israel para salir de Egipto. ¿Te acuerdas de cuántos acontecimientos tuvieron que pasar para salir de Egipto? Tuvieron primero que convencer a Faraón y después pasaron por el camino en seco, caminaron sobre el mar, digamos, se abrió el mar, no les faltó alimento, no les faltó vestido, no les faltó agua, no les faltó carne. O sea, todos esos acontecimientos habían pasado y ya casi iban a llegar a la tierra prometida. Habían pasado ya algún tiempo, algunos años, cuando Moisés decide enviar a 12 espías a ver esa ciudad. Y dice la palabra de Dios, esa ciudad donde fluía leche y miel, donde había abundancia, donde había pues muchas cosas agradables. Amén. Cuando envió a esos 2 espías, ¿qué respuesta tuvo Moisés? Tuvo 2 informes diferentes, tuvo 2 informes, digamos que como que confundían al pueblo, porque 2 de ellos le dijeron que era un lugar increíble, que estaba lista para tomarla, que era un lugar precioso, había mucho alimento, pero 10 de ellos que dijeron, es un gran lugar, pero pusieron muchos obstáculos, porque ellos que veían, ellos no estaban viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y más sin embargo, estos 2 personajes, ellos sí veían las cosas desde la perspectiva de Dios, pero los otros 10 veían las cosas a través del temor. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Ver las cosas a través del temor o ver a través de los ojos de Dios? ¿Cuál sería mejor para nosotros? Cuando vemos las cosas a través del temor, número 1, exageramos nuestras dificultades. Así como el pueblo de Israel exageraron sus dificultades, porque ellos ya habían pasado muchos milagros, fueron liberados, caminaron en seco en el mar, nunca les faltó alimento, nunca les faltó carne, comieron, tuvieron agua. Pero como ellos veían las cosas a través del temor, vieron que eran hombres grandes, los vieron muy gigantes, los vieron muy poderosos. Cuando tú ves las cosas a través del temor, tienes una actitud pesimista y ¿sabías que el pesimismo es contagioso?
Cuando nos rodeamos de gente pesimista, sin darnos cuenta, nosotros también nos hacemos así, de esa manera, porque el pueblo de Israel se contagió por ese pesimismo que trajeron estos 10 espías. Ellos dice que lloraron, se angustiaron, se sentían pequeños, se sentían esclavos, o sea que tenían una bajo autoestima. Te voy a nombrar algunos de estos personajes, de estos 10 espías que trajeron malas noticias. A ver si alguien se acuerda de alguno de ellos y me narra alguna historia. Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Setur, Gebel, Naví, Amiel, Oseas, Gadi. A ver quién levanta la mano y me dice, yo conocí un personaje. ¿Alguien lo conoció? ¿Alguien escuchó de ellos que hizo algo audaz, algo valiente? ¿No se han escuchado en la Biblia, en otros versículos? ¿No aparecen? No aparecen porque toda esa generación se perdió. Nadie habla bien de la gente pesimista y nadie se acuerda de la gente que no obtuvo algo de valor, que hizo alguna proeza. Nadie se acuerda. Por eso es que se quedaron en el olvido. Pero más sin embargo, ¿tú te acuerdas de Josué y Caleb? ¿Les suena? ¿Lo han oído en alguna parte en otros versículos de la Biblia? Porque Josué y Caleb está en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo, sus nombres, porque sus nombres sí son recordados porque hicieron proezas con Dios. Amén. Por eso, porque la gente que vio las cosas a través del temor, toda esa generación se quedó y no vio y no pasó la tierra prometida. Se quedaron, se murieron todas sus generaciones. Mas sin embargo, sí, dos sí pasaron. ¿Quién fueron? Josué y Caleb y toda su generación. Cuando nosotros vemos las cosas a través del temor, nos quejamos, así como pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lloraron, se quejaron y luego empezaron a criticar. Ellos se rindieron y dijeron, mejor estábamos allá en Egipto. ¿Cómo pudieron haber dicho esas palabras? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Cómo pudo haber dicho el pueblo de Israel, estábamos mejor en Egipto, si eran esclavos? ¿Acaso se les había olvidado ese sufrimiento? ¿Por qué ellos querían estar no se han puesto a pensar? ¿Por qué dijeron esas palabras? Estábamos mejor en Egipto. Esas palabras luego se parecen a las que a veces nosotros decimos hoy en día, pues me conformo con la vida que estoy viviendo. Así ya, pues ya me tocó vivir. Así luego uno dice, no, pues como dice un programa, aquí me tocó vivir. Porque llega a tu vida el rendirte, ya no seguir. Y le echamos luego la culpa a Dios, que Dios así quiere, así me quiere tener. Así es la voluntad de Dios. Luego decimos, así es la voluntad de Dios. Ellos confundieron la esclavitud con la libertad, porque querían estar mejor así como estaban en Egipto. Dios te diseñó para tomar riesgos, para tener una fe audaz, para ver cómo ve Dios. Ahora vamos a ver qué sucede cuando vemos las cosas a través de los ojos de la fe. Ya sería muy diferente. Y en este pequeño inciso, yo creo que entraría, ¿quién? Josué y Caleb, ¿no? Porque ellos vieron las cosas a través de los ojos de la fe. Cuando tú ves a través de los ojos de la fe reduce nuestros problemas. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender de que no estamos solos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, amén. Cuando nosotros vemos a través de los ojos de la fe abre la puerta para un milagro. La fe abre la puerta para un milagro. Al creer en Dios, la fe entra en acción. Cuando tú crees en Dios, la fe entra en acción. Tú decides cuánto quieres que Dios te bendiga. Amén. O sea, imagínense que cada persona le dan esa oportunidad. Tú decides cuánto quieres que Dios bendiga tu vida. Si esperas poco, poco recibirás. Si esperas mucho, mucho recibirás. Si esperas nada, pues nada recibirás. Amén. La fe hace que Dios actúe a tu favor. Y no es como les estaba yo diciendo hace rato, que no es negociar con Dios, no es negociar, cada vez negociamos con Dios, pero eso no es fe. La fe hace que Dios actúe a tu favor y no es porque muchos
podrían malinterpretar este punto y podrían decir, pues Dios no es nuestro sirviente para que actúe en a nuestro favor. Amén. Y no es porque lo merecemos, porque podríamos decir, alguien de nosotros merecemos porque hacemos muchas cosas. No es porque lo merecemos, sino porque esperamos en Dios. Por eso es sencillamente que tu vida va a traer milagros. Cuando tú ves a través de los ojos de la fe desata todas las promesas. Cuando tú ves a través de los ojos de la fe transforma nuestros sueños, cambia nuestro futuro. Ejemplo, el de Abraham, que les acabé de decir. Dios cambió el futuro de Abraham. Él nunca se imaginaba que iba a tener hijos. Y yo creo que ahorita si él nos está viendo, yo creo que dirá, ¿cuántos hijos, no? Sí, sí, sí fueron los que me había prometido Dios. Dios cambió el futuro de Abraham, transformó sus sueños por la fe. Dios puede hacer mucho más de lo que esperamos. Cuando tú ves a través de los ojos de la fe da poder para permanecer firme. La fe quizá no te va a sacar completamente del problema, pero te va a ayudar a salir del problema, te va a dar la habilidad para enfrentar. La fe te va a levantar cuando caigas. La fe te va a ayudar a seguir adelante. Amén. Bueno, les dejo con esta pequeña reflexión y quiero que todos juntos digan lo que yo voy a decir. Debo fortalecer mi fe porque es la manera de conocer a Dios. Otra vez, debo fortalecer mi fe porque es la manera de conocer a Dios. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestra vida.